esta tarde, bueno, este día yo quiero orar, quiero bendecir la vida de cada persona que va a ver esta predicación, pero sobre todo quiero orar para que Dios sea el que nos dé el discernimiento y el entendimiento correcto para que hable a nuestras vidas. Pues Padre, en esta hora te bendecimos, te exaltamos a ti, Señor, te glorificamos a ti, Señor, y creemos que tú eres el único, Señor, que puede sostener nuestras vidas. Padre, oramos y declaramos que es tu presencia misma la que está hablando, Señor Jesús, aún a todas las personas, aún a todos esos lugares donde puede llegar esta palabra, Señor Jesús, o a las personas que tú ya tienes destinadas para que vean esta prédica, esta palabra que tú me has dado a mí, Señor, primero. Gracias te doy, Jesucristo. Amén y amén. Pues como les decía, es un honor, es un privilegio, y esta tarde yo quiero orar, yo quiero hablar, perdón, del primer libro de Samuel, capítulo 3:15. Primera de Samuel 3:15. Y el tema de hoy es: Dios concede autoridad espiritual. Dios nos da la autoridad espiritual de acuerdo a nuestra capacidad. Dios concede la autoridad espiritual. Primera de Samuel 3:15 habla de esta manera y dice: Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Por qué habla de esta manera? ¿Se acuerdan que anterior en el libro de Samuel, los versículos anteriores, Jehová habla a Samuel? Samuel era un pequeñito, era un muchacho que estaba siendo discipulado por el sacerdote Elí. Y Samuel escuchó la voz del Señor y dice que le dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel se levantó y dijo: ¿qué quieres? Y fue a ver a Elí. Entonces dice que después de 2 veces le dijo Elí, dice, cuando te vuelva a hablar, yo no te he hablado, le dijo Elí, el sacerdote, dice, pero cuando te vuelva a hablar, tú pregúntale, dile: heme aquí, Señor, ¿qué deseas de mí? Entonces Elí ya había comprendido que el Señor estaba hablando a su discípulo, que estaba hablando a Samuel, que era un joven, que era un muchacho. Entonces le dice: ve. Entonces Samuel hace lo que le dijo Elí y va y dice que el Señor le habló en esa noche y le dijo lo que tenía que hacer. Entonces a la mañana siguiente, por eso en el versículo 15 dice: Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me cubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que te habló contigo. Y Samuel se le manifestó todo sin descubrirle nada. Entonces él le dijo: Jehová haga lo que bien le parece. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ay, qué importante es que el Señor nos hable. Qué importante es que el Señor empiece a tener los secretos en intimidad con uno. En este caso, Samuel era un joven que estaba recibiendo la palabra de Jehová. Y a través de esa palabra, Dios le estaba dando la autoridad. Por eso yo les hablaba de esta autoridad. Dios le estaba ya dando la autoridad a Samuel. Imagínense, es una gran responsabilidad ser autoridad, pero ¿saben qué? Que es un privilegio también ser una autoridad, pero sobre todo la responsabilidad que eso lleva. Es un privilegio, pero es una responsabilidad enorme, enorme, porque está en tus manos el hecho de hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Elí ya había
hecho cosas que habían desagradado al Señor. Elí era la autoridad en ese tiempo. Elí era el sacerdote que podía quemar los holocaustos, que podía presentarse de Dios. Pero ya Elí había cometido grandes errores. Recuerden que Elí era una persona que tenía hijos. Y esos hijos, dice la palabra, que aún habían cometido situaciones que habían enojado al Señor, que habían enfurecido al Señor. Elí había hecho cosas deshonestas, no había tomado esa autoridad que tenía de parte del Señor. Elí había sido una persona muy noble, muy pasiva para con sus hijos, nunca llamó la atención. Por eso esta tarde que yo quiero platicar esto, yo quiero hablarte de esto, yo quiero decirte que el Señor, si ya te ha puesto como autoridad sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre algunas personas, aún sobre tu trabajo, el Señor va a reclamar esa autoridad. Y sabes que Dios va a exigir que seas justo y que aún llames la atención a tiempo y fuera de tiempo. Somos responsables de nuestra familia. Debemos llamar la atención y orientar para que no se aparten de hacer lo correcto. También como padres tenemos la responsabilidad de pedir perdón a tiempo si hemos hecho algo incorrecto. También como líderes, también como responsables, aún como esas personas que Dios ya nos puso al frente de algo, de nuestra familia, somos responsables. Y si hemos cometido errores, creo que es el momento de pedir perdón. Y si hemos cometido faltas que al Señor le han enfurecido, debemos pedir perdón, aún por nuestros hijos, aún porque a veces no hemos corregido a tiempo. Porque hoy en día dejamos que nuestros hijos nos falten al respeto, le falten al respeto a su familia, a la familia, a los adultos, a sus abuelos, a sus abuelas. Y eso es algo que enoja al Señor. Yo recuerdo una palabra: si el hijo es contumaz y rebelde, aún en el Antiguo Testamento dice que tendrían que ser apedreados, tenían que ser muertos por rebeldes, vaya. Porque no podrías permitir que un hijo se te rebelara. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la importancia de que nosotros, de estar al frente de nuestra familia? Tenemos que pedir perdón. Hay padres que ven cómo sus hijos hacen cosas incorrectas y no les llaman la atención, sobre todo si viven bajo su techo. Muchos padres aún están permitiendo que sus hijos adulteren bajo su techo, forniquen bajo su techo, hagan acciones bajo su techo, acciones que enojan al Señor, y no están hablando, no están llamando la atención, no están haciendo lo correcto. El Señor te va a llamar a cuentas y te va a exigir. De verdad que importante es de que tomemos en cuenta toda esta palabra. De hecho, toda la responsabilidad o toda la irresponsabilidad, mejor dicho, trae una consecuencia. Samuel 4, 1 al 11. Yo quiero leer el versículo que sigue porque traen consecuencias graves la irresponsabilidad de nuestros actos. La irresponsabilidad de nuestras malas acciones, la irresponsabilidad de nuestras faltas de castigo a tiempo, la irresponsabilidad de no fomentar lo correcto en nuestra familia va a traer una consecuencia grande. Ahí mismo en el 1 de Samuel 4 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos a campo junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabajándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres.
ya empezaba a caer una gran desgracia en el pueblo de Israel a causa de la desobediencia de su líder, a causa de la desobediencia de el sacerdote. Ya empezaba a haber una gran situación complicada. Y dice en el versículo 3: cuando volvió al pueblo, al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y él envió al pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tal gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues de ahora que no fue así, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron Egipto con toda la plaga del desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Y en el versículo 10: y pelearon pues los filisteos de Israel, y fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Qué complicado es. ¿Por qué? Porque a través de la desobediencia, a través de la irresponsabilidad del sacerdote, ya había venido una gran consecuencia a todo el pueblo. Dice que habían sido primero heridos 4,000 hombres, y después dice que fueron muertos 30,000 hombres. Ellos quisieron traer el arca del pacto a un campo de batalla, pero ¿qué creen? Que la trajeron solamente una caja de madera, porque el Espíritu de Dios ya no estaba con ellos. El Espíritu de Dios ya se había apartado. El Señor ya no estaba con ellos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A causa de la desobediencia, dice que aún Ofnis y Fines, que eran los hijos de Elí, que eran los desobedientes, que eran los agresores, que eran los que actuaban deliberadamente, por los que aún el Señor había reprendido a Elí, al sacerdote Elí. Dice que ellos estaban cuidando el arca. O sea, era una burla ya esto ya ya se había salido de control. El Señor tenía que castigar. Por eso es importante que aún tú que estás al frente, nosotros como padres que estamos al frente de una familia, no perdamos esa visión de nuestra responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Por eso es importante que no perdamos la visión de hacer lo correcto y de llamar la atención a tiempo, dice, y aún fuera de tiempo. Y aún sobre todo si tus hijos están viviendo bajo tu techo. Es lo que te comentaba. Dios te ha concedido autoridad a ti para que tú tengas esa autoridad sobre tu familia y controles tu familia, controles a tus hijos. Pero si tú empiezas a apapacharlos, a acariciarlos y a pensar que los puedes herir, a lastimar, el Señor te va a traer una gran consecuencia, porque el Señor te va a exigir que lo correcto en tu familia, en tu vida. En ese momento todos cayeron, dice, y pues murieron. Aún los hijos de Elí murieron en esa batalla, y desgraciadamente pues el arca del pacto se la robaron los filisteos, se la llevaron ellos porque la tomaron, y aún ellos, yo puedo ver aquí una situación terrible, porque ellos aún ya estaban derrotados cuando vieron que el arca del pacto había llegado, porque ellos pensaban: ya sus Dios ya nos va a acabar. Pero ¿saben qué? Pues
no estaba ya su Dios con ellos. Es importante que seamos correctos delante de Dios, sobre todo tú, que Dios te ha dado una autoridad. Quiero dejarte unos versículos para que tú los estudies también, para que tú los leas. En el libro de, va a ser Jueces, antes de Jueces dice que en el libro de Samuel 16, 14 al 17, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl también a causa de su desobediencia. El Señor se aparta de nuestras vidas cuando hay desobediencia, cuando hay pecado, cuando hay maldad, cuando no hay seriedad. El Señor se aparta de nuestras vidas. Y de verdad que qué complicado es que el Señor se aparte, porque todo mundo te puede dejar. Hay un salmo, creo que me parece, que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice, el Señor con todo esto me recogerá. Si la gente se aleja de ti, no pasa nada. Si tu familia te desecha, no pasa nada. Pero si el Señor te desecha, ahí sí ya hay un problema. Por eso yo te invito, yo te animo a que tú ames la voluntad del Señor y que llames a tiempo, y que si ya tuviste una autoridad y que si ya el Señor ya te dio la autoridad de mantener a tus hijos en orden, adquiérela, tómala, no la deseches. También en el libro de Jueces 16, 20, Dios abandonó a Sansón. Dios abandonó a Sansón. Dice la palabra que cuando Sansón por última vez quiso destruir, dijo, no, pues el Señor está conmigo. No era su pelo, no era lo que aparentemente él tenía, o por eso él tenía poderes. No eran los poderes de su cuerpo, de su vestidura, de su físico. Era el poder que el Señor le daba. Y dice que cuando la tercera vez que quiso, pensó que el Señor todavía estaba con él y dice, ahorita voy a romper y voy a destrozar todo. El Señor ya no estaba con él. Qué desgracia para aquellos que piensan que el Señor puede ser burlado, o puede ser un juguete, o puede ser desechado cuando nosotros queramos y recogido cuando nosotros queramos. Desgraciadamente, muchas veces actuamos deliberadamente en contra del Señor, y eso va a traer una consecuencia grave. Por eso yo te animo esta tarde que tú te tomes de la mano del Señor, y que tomes con jerarquía, con poder, la autoridad que el Señor te ha dado. Si el Señor te ha dado una autoridad, no te sobrepases, pero tampoco la eches a menos. Si tú eres una persona que te ha puesto delante de muchas personas, de mucha gente, de verdad sírvele a Dios, da buenos ejemplos, y sobre todo aún corrige a tiempo. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque tú has puesto en nosotros, Señor Jesús, esa autoridad para ejercerla, para llevarla a cabo, Señor, y sobre todo para que tu gente, para que tus hijos sean obedientes, para que mis hijos obedezcan, Señor Jesús. Y si en un momento yo te he fallado como padre, como autoridad, Señor Jesús, no he sido el representante que tú quieres que yo sea, perdóname, Señor Padre, pero ayúdame, Señor Jesús, para que yo me levante y para que yo pueda ejercer esa autoridad delante de todos aquellos que tú me has puesto, Señor Jesús, Padre, y sobre todo para poder guiarlos correctamente, Señor. Padre, oro en esta tarde, oro en este tiempo, para que tú tomes a todas aquellas personas que quieran tomar esa autoridad, Señor Jesús, Padre, para que aquellas personas que necesiten tomar esa autoridad hoy, Señor, la adquieran, Señor, de una manera valiente y esforzada, Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos.